A continuación les voy a exponer una propuesta curricular planteada en el curso de Teorías Curriculares en la Universidad Cooperativa de Colombia en la licenciatura de Matemáticas e Informática. Esta propuesta curricular se relaciona con el pensamiento espacial, los sistemas geométricos y el pensamiento métrico. Como descripción general vamos a tener el reconocimiento de que muchos de los descubrimientos matemáticos o muchos de los grandes conocimientos en el área de matemáticas han tenido como punto de partida las acciones y las reflexiones dentro del pensamiento geométrico y dentro del pensamiento métrico. Es decir, no se trata de reconocer que el único fundamento o el inicio de todas las matemáticas ha sido los números, sino que a partir del trabajo con otros pensamientos se puede fortalecer la acción matemática como tal. Dentro de esta idea se pretende tomar entonces al pensamiento geométrico y métrico para el trabajo para fortalecer competencias y habilidades en los demás pensamientos del área. Por esto resulta importante sustentar el siguiente trabajo en lineamientos internacionales y nacionales y también en los componentes importantes del área de matemáticas, sin dejar de lado lo que es la aplicabilidad en la vida cotidiana. Es importante entonces partir de las ideas de Delors en 1994, que nos va a hablar de los pilares de la educación. Delors nos habla entonces de un conocer, un hacer, un ser y un convivir. Y estas se relacionan con el pensamiento geométrico y métrico, puesto que permite desarrollar acciones del pensar, el explorar, el comprobar, la representación lógica y simbólica de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y además está permitiendo la creación de un ser racional, de un ciudadano crítico, reflexivo, interpretativo, creativo, social y afectivo. Ese creativo, social y afectivo se relaciona entonces con el ser y el convivir propuestos por Delors. También dentro de esta teoría curricular es importante reconocer las competencias específicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional en el 2006. Estas propuestas del área, cada una se debe relacionar con el fundamento o el pilar principal de esta propuesta, que es el pensamiento geométrico o espacial y el pensamiento métrico. La formulación y tratamiento y resolución de problemas va a estar orientadas a esa confianza que se tiene de las matemáticas para poder utilizarlas en la solución de diferentes problemas o en la activación de unas acciones propias del contexto. Estas activaciones se van a ver muy relacionadas dentro del pensamiento espacial, porque se involucra todo lo que nos rodea. También vamos a encontrar el ejercicio de modelación como un aspecto que nos va a permitir descubrir patrones y irregularidades dentro de ese espacio o dentro del campo en el que estamos inmersos. Vamos a encontrar los ejercicios de comunicación como una acción propia para expresar ideas, para poder opinar sobre temas matemáticos, para poder ejercer una interacción con otras disciplinas y también para poder manejar un lenguaje que es propio, en este caso de la geometría y de la métrica. Vamos a encontrar el razonamiento como una forma de ordenar nuestras ideas a partir de llegar a unas conclusiones partiendo de unas hipótesis y buscar unas soluciones propias teniendo en cuenta unos procedimientos planteados. Y finalmente, la comparación y ejercitación de procedimientos. Hay que tener en cuenta que la comparación va a ser el punto de partida del pensamiento métrico, por lo tanto es muy importante esta competencia dentro de este ejercicio. Asimismo,
se define también los demás pensamientos matemáticos, es decir, el pensamiento numérico y los sistemas numéricos y la forma como se va a potencializar este pensamiento partiendo de acciones geométricas y métricas. Se define lo que es el pensamiento espacial y geométrico, el pensamiento métrico y, teniendo en cuenta que estos son los pilares de esta propuesta. Y se tiene el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos que van a permitir la interpretación de la información o de diversos datos de una forma mucho más clara y precisa si se tiene un acercamiento y una relación con la geometría. También entender este aspecto de la estadística nos va a permitir tener en cuenta todas las acciones que desarrolla el hombre y entender los fenómenos que suceden en nuestra cotidianidad. Y por último vamos a encontrar el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos o analíticos. Lo que nos va a permitir es entender a las matemáticas como un pensamiento no fraccionado, es decir, una recopilación de diferentes campos de estudio, en este caso de diferentes pensamientos que se van a estar integrados con una finalidad. Entonces eso es lo que nos va a permitir entender el pensamiento variacional, la integración del pensamiento matemático. Luego se plantea una propuesta o una propuesta de malla curricular. Se debe tener en cuenta que el punto de partida es el pensamiento geométrico. El área del conocimiento es el área de matemáticas y el componente es un componente geométrico y métrico. La propuesta que se muestra es para el nivel de sexto y séptimo y se debe tener en cuenta lo siguiente: en el componente va el pensamiento que se desea fortalecer a partir del trabajo con la geometría y la métrica. Se debe tener en cuenta el derecho básico del aprendizaje, que el derecho básico del aprendizaje debe estar relacionado también con ese componente principal. ¿Por qué? Porque es a partir del trabajo en las competencias generales y en las competencias específicas donde se va a plantear la forma en la que se trabaja el componente, el otro componente, que en este caso que sería el pensamiento numérico y variacional. Es decir, las competencias generales van a ir progresando, van a empezar con una cognitiva, luego una procedimental y una actitudinal. Una cognitiva como el manejo básico de conceptos, una procedimental que ya es el trabajo como tal de los elementos utilizados en lo cognitivo, y esa acción de procedimental va a partir de ejercicios simulados, de ejercicios planteados por un docente o planteados por el mismo estudiante. Y en lo actitudinal ya es como el estudiante no simula los ejercicios, sino que pone en práctica todo lo que aprendió en su contexto. Entonces, también vamos a ver en la parte de comunicación, razonamiento y resolución cómo se ven desarrolladas cada una de esas competencias. Bueno, en este caso estamos viendo dos ejemplos, uno relacionado con un derecho básico del pensamiento geométrico y otro con un derecho básico del pensamiento métrico. Y finalmente vamos a encontrar las evidencias de aprendizaje. Estas evidencias de aprendizaje están relacionadas, están mostradas de la misma manera como se muestra en la parte superior, guardando una relación horizontal y vertical, pero están redactadas en forma de preguntas. Es decir, lo que aparece en la celda número 1 como una competencia general y como una competencia específica, aquí va a aparecer es como una pregunta, con el fin de que se muestre si el estudiante alcanzó o no la competencia.
Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta es: ¿el estudiante se comunica utilizando conceptos básicos de medición y de construcción de figuras planas y sólidas? Acá ya en un procedimental ya no es solo que se comunique, sino que los utilice y tenga en cuenta el desarrollo de esas actividades simuladas. Y ya aquí en la actitudinal es que el estudiante utiliza en su contexto cotidiano estos conceptos. Y lo mismo va a pasar con el razonamiento y la resolución. Dentro del plan disciplinar del área vamos a encontrar lo que es la Constitución Política de Colombia, la Ley General 115, la Constitución en su artículo 67 que nos habla del derecho a la educación, la Ley General en su artículo 5 que nos habla de los fines de la educación, y también en su artículo 76 y 77 que nos habla de la importancia de un currículo para el desarrollo de un proyecto educativo institucional. También vamos a encontrar los lineamientos del área de matemáticas publicados en 1998, los estándares básicos de competencias en el 2006 y los derechos básicos del aprendizaje. De esta manera vamos a establecer unas estrategias de enseñanza. ¿Cómo van a ser estas estrategias de enseñanza? Principalmente van a estar centradas en la acción crítica y social de cada uno de los individuos, no solo del estudiante, sino también del docente. Va a ser también una propuesta basada en las acciones de corresponsabilidad entre los procesos escolares, la sociedad y la familia, y también lo que es el trabajo autónomo de la persona. Va a partir de la toma de decisiones, la importancia de la toma de decisiones dentro del desarrollo de esa autonomía, y no va a descuidar en ningún momento lo que son las actividades colectivas y de interrelación, ya sea trabajo entre pares, ya sea trabajo estudiante-docente, ya sea trabajo en parejas, trabajos entre docentes o entre estudiantes. Todo esto va a estar fundamentado en el trabajo en equipo y la importancia de la interrelación en el ambiente escolar. Va a partir de los procesos de investigación, y más adelante les voy a hablar de ello cuando plantee los postulados de Stenhouse. También del cuestionamiento constante de esa práctica o de esas acciones educativas, y cómo todos esos cuestionamientos que van surgiendo se pueden convertir en proyectos investigativos o productivos o pedagógicos que permiten el mejoramiento de la acción educativa. También se puede trabajar lo que son estudios de casos, análisis de situaciones, que es un elemento muy importante dentro del avance de las competencias generales. De lo cognitivo va a permitir el avance a lo procedimental y de lo procedimental a lo actitudinal. También nos plantea el uso pertinente de los medios digitales e informáticos como una forma para generar curiosidad y motivación por el aprender. Nos habla de las acciones propias de la sociedad relacionadas pues con el desarrollo de las matemáticas, y de unas acciones propias que requieren de un pensamiento creativo e innovador, principalmente para ese ejercicio del saber hacer. La evaluación está planteada como un proceso formativo que permite la formulación de planes de mejoramiento, y esos planes de mejoramiento van a permitir lo que es mantener estrategias exitosas y mejorar las que no son tan exitosas. Este ejercicio abstracto, este ejercicio evaluativo debe partir de un fundamento espacial y de un fundamento geométrico y métrico, reconociendo pues que este es el punto de partida de esta teoría. Y además debe generar procesos de reflexión y análisis cotidiano de todo lo que ocurre
en el contexto. Debe permitir lo que es, debe de tener claro una intencionalidad para mirar cuál va a ser la aplicabilidad de los conceptos o de lo aprendido, y debe tener en cuenta el contexto social para ir evidenciando un avance paulatino que va a partir de unas acciones concretas para llegar a unas acciones abstractas. Vamos a definir lo abstracto como ese acercamiento a una realidad o a unas vivencias propias del contexto. Esto lo plantea Jaramillo y Pugna en el 2016. También vamos a encontrar lo que es la acción evaluativa como un ejercicio procedimental que recoge las competencias generales, lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal. Vamos a tener en cuenta que va a ser un ejercicio no memorístico ni unidireccional, sino que va a partir de una planeación, de una comprensión y de unas intenciones muy bien estructuradas. Dentro de esas condiciones se tienen en cuenta también unos momentos esenciales que son las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, y van a partir de un proceso inductivo. ¿Por qué un proceso inductivo? Porque van a iniciar desde una particularidad o desde una hipótesis para poder llegar a la generación de grandes conclusiones o de universalidades matemáticas. ¿Qué teoría curricular lo sustenta? La teoría curricular que lo sustenta es la teoría por competencias. Es una teoría que involucra la acción tanto del estudiante como del docente y de los demás miembros educativos. Es una teoría que exige el desarrollo de acciones de cooperativismo, de solidaridad, de acción integradora, y va a permitir esa aplicación de los procedimientos geométricos y métricos. También es una teoría que está basada en los postulados de Stenhouse en 1975, que nos va a proponer un currículo muy diferente al de objetivos, y nos va a definir un currículo con unos contenidos específicos y unas acciones procedimentales, que vuelvo y repito, lo procedimental es un fundamento importante para el progreso en cada una de las competencias. El currículo dentro de esta propuesta es importante, para el currículo dentro de esta propuesta es importante la acción investigativa o el ejercicio de la solución de los problemas, pues es lo que va a permitir esa creación y ese desarrollo de la construcción colectiva del conocimiento. Bueno, resulta ser una propuesta muy innovadora, ya que va a permitir fortalecer componentes del área de matemáticas a partir pues del trabajo en dos pensamientos específicos, sin descuidar pues los otros que también son importantes. ¿Cuál sería uno de los retos importantes para esta propuesta? Reconocer que muchos de los conocimientos del área de matemáticas requieren de un análisis muy exhaustivo y muy detallado para poder relacionarlos y poder encontrar un punto de encuentro entre cada uno de los pensamientos. En ese orden de ideas, entonces sería un proceso de mucha reflexión, de mucha investigación y de mucho ejercicio práctico por parte de los sujetos educativos. También se puede ver como una teoría que de pronto deja de lado la parte de teorización, pero es importante dentro del concepto, dentro del ejercicio de lo cognitivo y dentro del ejercicio de lo comunicativo, todo lo que tiene que ver con esta parte teórica de la materia. Esta ha sido entonces la propuesta curricular que se expone, y muchas gracias por su atención.